Las grandes potencias elaboran sofisticadas estrategias de mercado para venderla como un producto más, a la guerra. The National Planning Statement Our troops in Afghanistan. En un mundo que ha completado la totalización de la forma mercancía, no debe asombrar que se considere a la guerra como tal y que se estudie, en consecuencia, las maneras más adecuadas de venderla a sus consumidores. Ni las políticas ni las técnicas que buscan vender las guerras para volverlas aceptables y justificables a los ciudadanos, a pesar de los inmensos costos humanos y materiales que supone para un país, son nuevas. Lo que nunca deja de sorprender, sin embargo, es el cinismo de la planificación política sin que importe ya que la manipulación se haga pública. Esto es lo que puso en evidencia una vez más una investigación publicada por el diario The Guardian el 26 de septiembre de 2013. El matutino británico tuvo acceso gracias a la Ley de Libertad de Información, que permite a medios y ciudadanos del Reino Unido acceder a documentos clasificados del gobierno, a un paper del Ministerio de Defensa titulado Implicaciones de las actuales actitudes frente al riesgo para el concepto operacional conjunto, producido en 2012. Una expresión aparentemente técnica que encubre un minucioso estudio cuyo objetivo es debilitar las objeciones que pueden levantarse en la opinión pública ante la decisión del Downing Street de lanzarse a nuevas aventuras bélicas. El documento es especialmente significativo, ya que sale a la luz muy poco después de que el primer ministro David Cameron sufriera una histórica derrota en el Parlamento que votó en contra de su decisión de sumarse a un eventual ataque estadounidense contra Siria. Ese ataque fue eficazmente diferido por una exitosa movida estratégica de Rusia, pero el documento desclasificado permite observar desde adentro el pensamiento de quienes tienen como misión manufacturar consenso, la fórmula de Noam Chomsky para describir la connivencia de medios y gobiernos para manipular a la opinión pública. Entre los consejos del documento para volver digeribles las guerras se encuentra la sugerencia de hacer desaparecer de la vista pública las bajas, especialmente reduciendo el perfil de las ceremonias de repatriación de los caídos en combate. Hace referencia a una costumbre que se mantuvo al menos hasta 2011, según la que los cuerpos de los soldados británicos muertos en Irak y Afganistán eran transportados desde las bases de la Royal Air Force, a las que arribaban en vehículos que atravesaban los pueblos cercanos, envueltos en banderas británicas y saludados por cientos de personas a su paso. Y la otra sugerencia notable es reemplazar, siempre que sea posible, a los soldados de las distintas fuerzas por contratistas o mercenarios privados. Ni los medios ni el público en Occidente parecen identificarse con los contratistas de la manera en que lo hacen con su personal militar. Por lo tanto, las bajas dentro de la fuerza de contratistas son más aceptables para lograr objetivos militares que aquellas dentro de las propias fuerzas. También indica que el público acepta con mayor facilidad la muerte de comandos que de soldados comunes, por lo que incluye en la fórmula de aceptación el uso intensivo de fuerzas especiales. El caso que cita como ejemplo es notable: la muerte de 19 soldados de la Special Air Service durante la Guerra de Malvinas al caer un helicóptero Sea King, las cuales, señala el documento, no provocaron ningún comentario significativo. Otro recurso que los autores del paper sugieren utilizar son las operaciones y ataques con aviones no tripulados o drones, lo que permite evitar bajas. Asimismo, se recomienda reducir la sensibilidad pública, machacando la idea de que las operaciones militares involucran sacrificios y que esos riesgos son parte de la actividad profesional de los militares que los asumen de manera voluntaria. El documento advierte además que el público, hoy en día, está mejor informado que décadas atrás, más capacitado para emplear numerosas fuentes de información y que, por lo tanto, es necesario trabajar en profundidad para convencerlo de la necesidad de entrar en guerra. The United States has conducted an operation that killed
Osama bin Laden. Como se observa, la receta es conocida y es la misma que viene empleando Estados Unidos en la denominada guerra contra el terrorismo. Ocultar todo lo posible las muertes de soldados voluntarios, reemplazar las fuerzas regulares por mercenarios y utilizar aviones no tripulados. La estrategia tiene además otra ventaja. No solo evita el descontento de la opinión pública, sino que permite lanzar operaciones militares en territorio de otro país sin estar técnicamente en guerra con esa nación, ni pedir autorización al Parlamento. La guerra se convierte así en una maniobra secreta, discrecional y de bajo costo político, que los gobiernos deciden a espaldas de sus propios ciudadanos y de acuerdo a una agenda de intereses que tampoco se hace visible, cuyos daños no se ven y por lo tanto no se reclaman en ningún foro público. Como habrán visto, estamos mostrando un documento auténtico del Reino Unido y para analizar este documento está con nosotros Ramón Rech, que es profesor de periodismo de la Universidad de Sevilla, autor de numerosos libros, uno de ellos que me acaba de traer, Medios de Comunicación y Cambio Climático. Ahí lo podemos ver, es una compilación de trabajos para los que seguimos la obra de Ramón. Realmente es un lujo poder contar con su presencia. Gracias, Ramón, por estar con nosotros. Allá en el informe se mencionaba que algunas cosas no son novedosas, porque Estados Unidos en el 2003 también tuvo toda esta estrategia de ocultar los cuerpos, pensando en lo que había pasado en Vietnam. La pregunta, vos que sos un especialista en medios de comunicación, es: ¿hay alguna diferencia hoy a nivel comunicacional en estas estrategias? Si uno piensa en lo que pasaba hace 20, 30, 40 años atrás, ¿es novedoso o es parte de lo mismo? Esencialmente es parte de lo mismo, pero hay una ventaja y es que poco a poco se saben más cosas. Con las filtraciones de Wikileaks hemos sabido muchas cosas también, es decir, que algo hemos avanzado en lo que se refiere a conocimiento del fenómeno, o sea, conocimiento de algunos de los entresijos del poder, una mínima parte. Por tanto, hay un pequeño avance en medios de comunicación. Con respecto a estas estrategias de legitimación de la guerra, yo quiero puntualizar que esto es muy antiguo, no solamente de 2003, sino quiero recordar aquí que con motivo de la primera guerra del Golfo en 1991, con George Bush padre, se hizo un documental de investigación magnífico que se llamaba precisamente Vender la guerra. Lo hicieron periodistas franco-canadienses y ahí demostraban cómo se utilizaba lo que se utiliza básicamente para vender una guerra, que es las emociones que calan en la gente. Tú no puedes vender una guerra racionalmente, tienes que venderla emocionalmente. Y en ese documental de 1992, sobre la estrategia de la primera guerra del Golfo del 91, se denunciaba claramente con pruebas como una empresa, Hill & Knowlton, norteamericana, había vendido esa guerra. ¿Por qué? Pues porque cuando empezó la guerra del Golfo de 1991, con motivo de la invasión de Saddam sobre Kuwait, los norteamericanos, los estadounidenses, no sabían ni qué era Kuwait ni quién era Saddam Hussein. Entonces, ¿cómo vender la necesidad de intervenir ahí? Pues montando una historia que fue falsa, que podríamos extendernos, pero creo que no tenemos tiempo para eso. No, se recuerda, nosotros muchas veces lo hablamos acá en el programa, sobre todo, entre otras cosas falsas, el de una enfermera que contaba cómo Saddam Hussein mataba niños en incubadora, bebés en incubadoras, y resultó que era la hija de un embajador. Pero me pareció muy interesante lo que decís sobre los sentimientos. Hoy también se sigue vendiendo, digamos, ya no guerras, pero sí situaciones políticas o incluso posibilidades de desestabilizar a un gobierno a través de sentimientos. Siempre, es decir, la inmensa mayoría de los seres humanos funcionan por su hemisferio cerebral emocional, no racional. Fundamentalmente funcionamos por emociones. Esa es la causa que puedan surgir pues nacionalismos exacerbados. Es decir, los seres humanos toda la vida han hecho guerras, se han matado entre ellos. Entonces, los distintos poderes, ¿cómo hacer para justificar que la gente vaya a la guerra?
porque a nadie le gusta que lo maten, o casi nadie, ¿no? Salvo algunos que se inmolan, pero ¿cómo hacer que la gente vaya? Pues diciéndole, mire, esto ya forma parte de la construcción cultural y mental que se hace también a través de los medios de comunicación, pues hay que tener valor, hay que ser valeroso. Yo estaba pensando más en la guerra, estaba pensando en el caso de Chile, por ejemplo, Sí. el golpe contra Allende, que también fue muy manipulado por los medios de comunicación y que no fueron a una guerra, pero sí fueron a permitir un golpe de Estado. Claro, y además... A cacerolear, que la gente salía a cacerolear, que la gente salía... Sí, pero claro, fue un golpe de Estado que se justificó diciendo, este señor que ha llegado al poder nos va a quitar lo que tenemos, y entonces inmediatamente se apela no solamente a las emociones, sino al individualismo. Los seres humanos son muy individuales. Entonces, eso permite manipular a la gente, y además cuando tú colocas en la sociedad una serie de valores genéricos, el que sale de esos valores pasa frío. Quiero decir que, como decía mi madre, hijo mío, no te señales, que decía mi madre, hijo mío, tú no te señales nunca, ¿no? Pues eso es lo general, fuera de la masa hace frío. Ahora, y Freud, ya saben ustedes que en su famoso libro Psicología de las masas, decía que las masas necesitan un líder, alguien que las lleve, un referente. Desgraciadamente es así en muchas ocasiones. Ahora, es interesante lo que estás planteando respecto de lo irracional, que algunos de los que nos están mirando pueden pensar que es algo abstracto o teórico. La semana pasada ocurrió algo que funciona en los términos que vos lo planteas. El discurso de Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, en la Asamblea General de Naciones Unidas, fue un discurso que estuvo basado principalmente en atacar a Irán y plantear que son unos locos fanáticos con los cuales no se puede negociar y a los cuales no se puede creer. La respuesta del New York Times en una página editorial fue decir, Netanyahu está obsesionado por la guerra, y la respuesta dentro de Israel, algunos analistas políticos en el diario israelí Haaretz, el más serio, el más importante, plantean esto: los iraníes son racionales. Los políticos israelíes nos quieren vender que los iraníes son irracionales para decir el presidente iraní Rouhani es lo mismo que Hitler, y cualquiera que cuestione eso está negando el holocausto. Claro. O sea, apuntan directamente a lo irracional para justificar o convencer a la población de que Irán es el mismísimo demonio. Es que Occidente, por llamarlo de alguna manera, ha monopolizado el discurso. Occidente nos dice quién es malo, quién es bueno, quién es demócrata y quién es fundamentalista, etcétera, etcétera. Entonces, como eso se supone que eso es la verdad, todo el que se salga de ahí, pues es un demonio. Y así se ha demonizado a Hugo Chávez, a Irán, a Corea del Norte, a veces a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, que hay un orden que surge después de la Segunda Guerra Mundial, y ese orden es el que velan por él los medios de comunicación, que son una parte del mercado, es un orden de mercado, es un orden de los negocios. Entonces, si necesito hacer una guerra para extender mis negocios y tener recursos naturales, pues yo tengo que venderla de alguna manera. ¿Le voy a decir a la gente que vamos a hacer una guerra por mis negocios? Pues no, tengo que decírselo que hay que hacerla por el bien de la patria y cuestiones así que son más emocionales. Yo no le puedo vender a la gran parte de la masa pues cuestiones por medios racionales. Igual que, por ejemplo, en la película Titanic de Leonardo DiCaprio, no nos dicen cómo se hundió el Titanic desde el punto de vista racional, sino que se inventan una historia de amor entre una chica rica y un chico pobre que van en el barco, y así la película de las más taquilleras de la historia, éxito rotundo en todo el planeta. Y así es como se cuela el mensaje, y todo tipo de mensaje se cuela así. Los medios de comunicación también hacen un juego, me parece un juego sucio, diría, porque hoy día, por lo menos acá en Argentina, aparecen algunos medios presentando pruebas falsas o mentiras, a veces directamente. Después, al tiempo, se puede probar que esto eran pruebas falsas o eran mentiras, pero ya el tema está instalado. Y si hubiera alguna intención de castigar o de castigar al que mintió o al que presentó esas pruebas falsas, se dice que se está atacando a la libertad de expresión. Claro. Por el monopolio del discurso que decía antes, se presentan pruebas falsas, y hay una cosa elemental en comunicación que más o menos dice: la primera impresión es la que queda.
El primer mensaje es el que queda en la mente. Ya para borrar ese mensaje es muy complicado, porque lo primero que se te queda es lo primero que te dicen, y además destacado en titulares, abriendo informativos audiovisuales. Esto es lo que va a quedar. Quitar esa mancha, especie de mancha, pues es muy complicado. Entonces el poder internacional, los poderes nacionales que están unidos ya a nivel internacional, eso es implacable, y utilizarán reportajes falsos. Es decir, le estamos dando mucha importancia a medios de comunicación que lo estamos mitificando, que New York Times, Washington Post, pues en los primeros días de las invasiones de Estados Unidos estaban con Estados Unidos, luego ya han matizado sus posiciones, han publicado reportajes falsos. Es decir, yo no sé a qué viene tanto exaltación de unos medios de comunicación que encima están en manos ahora, el Washington Post, del dueño de Amazon, que no es precisamente periodista, después de 80 años en manos de una familia respetable, ¿no? La familia Graham, el New York Times, que tiene un 7% de su propiedad, lo tiene Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, que tiene un montón de empresas más. Luego yo digo, entonces, con todas esas empresas, que ese mundo empresarial que tiene Carlos Slim, los periodistas de New York Times son completamente libres para informar e investigar como siempre, como dice que han sido siempre. Y pongo ahí la interrogación nada más. Sí, la verdad es una pregunta retórica que queda abierta, que nosotros también muchas veces nos preguntamos. Exacto. Gracias, Ramón, por habernos acompañado, ayudarnos a pensar estos temas. Gracias a vosotros. Bueno, vamos a ver si hay mensajes, Félix. Exactamente, Telma. Marisa de Bahía Blanca felicita por el invitado de hoy, dice muy claro, muy conciso. Juan de la provincia de Santa Fe, en Armstrong, en la provincia de Santa Fe, felicita por el programa. Roxana de Flores, el programa es muy bueno. Besos a los tres. María Luisa de Barracas, no se pierde un sábado el programa. Rosa del Talar les manda un abrazo grande a los tres. Muy bueno el programa y quiere ver un informe sobre Francia. Solo algunos de los mensajes que estamos recibiendo al 0800 444 1777 y el 4535-0709. Recuerden, red social Facebook, Yo Veo Visión 7 Internacional. Atención, nuevo dato de la incógnita de hoy, para saber quién es nuestro personaje. Este señor en 1968 contrajo matrimonio con una mujer de origen obrero. Luego de trabajar varios años en un laboratorio de química, comienza una sostenida carrera como dramaturgo. Antes había estudiado arte dramático por correspondencia. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 y 4535-0709. Nueva pausa en Visión 7 Internacional. Estos son algunos de los temas que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Venezuela en crisis. El presidente Nicolás Maduro afronta su peor momento en medio de ataques y conspiraciones que tiene como único objetivo desgastar su gobierno. Además, neonazis en Grecia. Con una crisis que no cesa, el crecimiento del partido Aurora Dorado es sostenido, aunque ahora su legitimidad está en serio riesgo tras el asesinato de un rapero. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa en Visión 7 Internacional.